A reading from the book of the prophet Jeremiah. Lectura del profeta Jeremías. The priests and prophets En said to aquellos the días, princes, los sacerdotes y los profetas dijeron a los príncipes y al pueblo: Este hombre es reo de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad como lo han oído con sus Jeremiah gave oídos. this answer to the Jeremías princes respondió a and los all the people. príncipes y al pueblo: It was the Lord who sent El me to Señor me envió a prophesy against this profetizar house and contra city este pueblo all y that esta you have ciudad heard. las palabras que han Now oído. therefore, Pero look to ahora, reform your ways enmienden su and your conducta deeds. y sus Listen to acciones. the voice of the Lord Escuchen la your voz del God, Señor su so Dios, that the Lord will y el repent of Señor the se evil arrepentirá de la which he amenaza que threatened. pronunció contra ustedes. As for me, I Yo am por in mi your parte hands. estoy en sus Do with manos. me what you think Hagan good de and mí right. lo mejor que les But parezca, mark well, pero if sépanlo you bien. put me to death, Si ustedes me it is matan, innocent blood you echan bring sangre upon inocente sobre yourselves, ustedes, on this city sobre esta and ciudad its y sus citizens. habitantes. For in truth, Porque it was the Lord who ciertamente sent me me ha to you enviado el Señor to a speak ustedes all these a things for you predicar to hear. a sus oídos estas palabras. Thereupon the Los princes príncipes del and all pueblo the dijeron a people los said to the sacerdotes y priests and the profetas: prophets, This man does not Este hombre no es reo de It is in the muerte, name of the Lord porque our nos God ha that he hablado en speaks to nombre you. del Señor nuestro Dios. So Ahikam, son of Entonces Shaphan, Ahicán, protected hijo de Jeremiah, Safán, so se that hizo he was cargo not de made a goad Jeremías of the people para que to be no put lo to death. entregaran al pueblo para matarlo. Ebum Domini. Lord, in your great love, answer. Señor, escúchame el día de tu favor. Señor, escúchame el día de tu favor. Rescue me out of the mire. Arráncame May I del not cieno, sink. que no me May I hunda. be rescued from my Líbrame de foes, los que me from the watery aborrecen y de las depths. aguas Let sin not the fondo. floodwaters overwhelm Que me, no me nor arrastren the la abyss corriente, swallow que me no me up, trague el nor the pit torbellino, close its que no se mouth over cierre me. la poza sobre mí. Escúchame, Señor, el día de tu favor. But I am afflicted and Yo in soy un pain. pobre Let malherido. your saving help, O Dios God, mío, tu protect me. salvación me I will levante. praise the name of God Alabaré in el song, nombre de Dios con and I will cantos. glorify him with Proclamaré su thanksgiving. grandeza con acción de gracias. Escúchame, Señor, el día de tu favor. See, you lowly ones, Mírenlo, and be los glad. humildes y You alégrense. who seek God, Busquen al may Señor your y hearts vivirá rejoice. su corazón. For the Lord Que el hears the Señor poor, escucha a sus pobres, his own who no are in bonds, desprecia he a sus spurns not. cautivos. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord sent me to bring glad tidings to the poor and to proclaim liberty to a captive. El Señor me envió para dar las buenas nuevas a los pobres y dar libertad a los que estaban cautivos. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Herod the Tetrarch heard En aquel tiempo oyó el rey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo:
dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se lo dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Lasst tibi Christe. Like to extend a word of Me gustaría extender palabras de bienvenida a nuestros cocelebrantes. El padre Richard Johnson es un sacerdote pasionista y ha estado ordenado durante 61 años. Me puedo solamente imaginar que probablemente ha dicho más homilías que las que me puedo imaginar, especialmente en una mañana como esta. Y el padre Freddy, quien nos ha acompañado en los últimos días, pero en todas sus celebraciones creo que no lo hemos presentado a nuestra audiencia. El padre Freddy es uno de nuestros internistas aquí en el canal. Está aquí durante un mes. Es de Ecuador, es estudiante en la Pontificia Universidad de Santa Cruz en Roma. Estudia comunicaciones, así que a ambos bienvenidos. We're all familiar with Estamos familiarizados con ciertas historias tristes que ocurren en nuestras comunidades locales. Las leemos en los periódicos. A veces ocurren en nuestros propios vecindarios y desafortunadamente a veces en nuestras propias familias. La historia del prominente empresario que tiene una familia joven, niños que son activos en sus escuelas, él y su esposa son activos en los círculos pro vida y en los estudios bíblicos en la parroquia, y súbitamente leemos o escuchamos que este señor es arrestado y sus computadoras son confiscadas y la policía lo está investigando por pornografía infantil. El hombre termina en la cárcel, a su esposa la alientan para que lo abandone y se cuenta que cuando finalmente lo liberan de la cárcel, nunca más podrá estar a solas con su familia, con sus futuros nietos. La historia de la mujer que completamente, de manera inesperada, deja a su esposo y dice, ya he tenido suficiente. Hace una petición de divorcio, está dispuesta incluso a renunciar a la custodia de sus hijos, que incluso en nuestra cultura nos llama la atención cuando una madre no quiere la custodia de los hijos. Y luego nos enteramos que ha estado en una relación adúltera durante muchos años. Y nos enteramos de su historia, de que hubo varias relaciones, fue muy promiscua de joven y probablemente haya tenido un aborto con el cual ella nunca haya lidiado. O escuchamos las tristes historias de los sacerdotes, el sacerdote que desaparece del ministerio y todo el mundo se pregunta qué le pasó, se cansó, alguien tenía enemigos, él estaba tan encendido con el fuego del Señor y era muy activo en la pasión, o tal vez haya sido popular en la televisión y en conferencias en toda la nación. ¿Qué fue lo que pasó? Al padre lo arrestaron en una redada contra la prostitución, o hay fotos que han circulado en donde está envuelto románticamente con una joven en la playa. Y nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que estas personas exitosas, buenas personas, personas prominentes, personas que respetamos, cómo es posible que en un instante
And we want pierdan to todo scream out and tell en su them, vida. "Wake up Dan and ganas just de gritar y change your decirles, ways." cambien de camino, despierten, abren los ojos. It's not that easy to Pero do. nos damos cuenta que no es tan fácil hacerlo. And I would speak this morning in terms of Esta all mañana those instances of quiero hablar sobre lust, cada uno de of esos lust. 3 casos sobre el vicio de la lujuria, el deseo excesivo por el placer sexual. Es algo que no está dentro del orden apropiado. Ha sido desviado del propósito para el cual fue destinado por Dios. Y eso es lo que decimos cuando es un deseo excesivo, desordenado del placer sexual. El placer sexual es una virtud que Dios nos ha dado. La sexualidad humana es un don que Dios compartió con el hombre y, sin embargo, por medio de las pasiones desordenadas, puede convertirse en algo que se desvíe de su propósito apropiado, fuera del contexto para el cual fue destinado por Dios. Nuevamente, repito, el poder de la sexualidad humana, podemos ir al extremo y ser demasiado puritanos. Y a menudo esto le sucede a aquellos que han sufrido abuso en sus vidas, que cualquier cosa que tenga que ver con la sexualidad humana es malo, es feo, es pecaminoso. Pero es importante que reconozcamos que es un don confiado al hombre y la mujer por Dios. Y en ese mismo hecho, por eso mismo, es algo bueno, es algo creativo, es una participación que tenemos en la naturaleza creadora de Dios. Y para una persona madura, una persona que se participe en la vida de gracia, este don de la sexualidad está integrado en la vida de uno. Se ejerce de manera apropiada y tiene un papel apropiado dentro de la vida de una mujer o un hombre. Está regulado apropiadamente a través del control propio y debe ser enfocado hacia otra persona dentro de un lugar apropiado, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero son nuestras pasiones distorsionadas las que causan que tomemos este don que recibimos de Dios y lo enfoquemos en nosotros mismos y lo usemos para nuestras propias metas, para nuestros propios placeres. Y es entonces cuando se distorsiona, cuando es sacado del contexto dentro del cual Dios nos lo dio. Así que esta otra persona a quien debe ser dirigido este don se convierte no en un sujeto del amor, sino en un objeto de lujuria. Y lo que sucede con nosotros es que esto no sucede simplemente de un día a otro, sino que poco a poco, mientras más funcionemos dentro de ese mundo, mientras más enturbiado esté nuestro intelecto, entonces no podemos pensar bien. No ejercemos buen juicio y tomamos riesgos o tomamos decisiones que no son normales. Más bien debo decir que no son normales para las personas regulares, pero para las personas que están obrando dentro de la lujuria se convierte en acciones normales. Hacen cosas que nuevamente una persona normal las vería y diría, ¿qué te está pasando? Pero ese es el mundo en el cual estamos cayendo más y más cuando permitimos ingresar a esa oscuridad y se debilita nuestra voluntad. Muchas veces, ¿qué es lo que encontramos? Y esto es lo que nosotros vemos como sacerdotes cuando ofrecemos consejo pastoral, es la frustración de los individuos, una frustración que entendemos. La persona dice, quiero hacer el bien, pero ¿por qué es tan débil mi voluntad? ¿Por qué no tengo las fuerzas para hacer lo que debo hacer? Esto es lo que nos pasa mientras nos alejamos más y más de Dios. Y esto es lo que vemos en el Evangelio el día de hoy, cuando vemos a Herodes y Herodías y Salomé, incluso todas las personas invitadas ahí en la fiesta. Verdaderamente, todos en la fiesta
deberían haberse parado y marchado. Y esto es lo que hacemos cuando estamos sentados frente a al televisor y Salomé sale en la pantalla. ¿Qué hacemos? Estamos supuestos a tomar el control remoto y apagar el televisor. O estamos supuestos a cambiar de canal. Nosotros no la pusimos en la pantalla, pero tampoco estamos supuestos a tolerar o estar sentados ante lo que está sucediendo. Herodías era la hija de uno de los hermanos de Herodes y también era la esposa de el otro hermano de Herodes, Felipe. Así que lo que vemos que sucede es que no solamente es una relación adúltera, sino que también incestuosa. Y vemos cuán horrible y pecaminoso era este hombre Herodes. Y ahí la vemos mirando a esta joven mujer que es la hija de su esposa. Y podemos decir, ¿cómo es capaz? ¿No estaba acaso fascinado por Juan el Bautista? Claro que sí, pero cuando alguien obra dentro de ese contexto, dentro de ese mundo de lujuria, cuando es dominado por esas cosas, uno es capaz de hacer cosas muy malvadas. Así que fue capaz de mandar a matar a Juan el Bautista. Cuando visitamos las prisiones el día de hoy, muchas veces hablamos con los prisioneros y nos damos cuenta que están en la cárcel para toda la vida o por mucho tiempo porque han matado a alguien. Y cuando le hablan a uno acerca de su historia, uno se da cuenta que la pornografía fue gran parte de su vida. Una vida entera entregada al vicio de la lujuria ha contribuido a su capacidad de quitarle la vida a alguien. Han convertido a otra persona en un objeto de tal forma que la vida se convierte en algo sin sentido y son capaces de quitarla. Y es en la cárcel que a menudo hablan con un sacerdote y quieren el perdón de Dios. Eso es lo que nos dicen. No sé cómo pude ser capaz de hacer eso. Padre, ese no era yo. Y dicen la verdad, no es como Dios los creó. Y cuando entran en la gracia de Dios y viven dentro de su luz, es lo que ven, se dan cuenta de lo que han hecho. Y entonces dicen, estoy pagando por lo que he cometido, pero así no es. No sé cómo fui capaz de haber hecho eso. Y es a causa de este pecado de la lujuria. Muchas mujeres a menudo me escriben cuando tenemos pasajes bíblicos como este, porque sienten que a veces podemos ser demasiado duros con ellas, pero en este caso quiero recordarles que ninguno de nosotros está libre de caer en este vicio. No se trata solamente de un vicio para los hombres. Herodías también participó en este pecado. Herodes fue un hombre malvado, pero Herodías no era una paloma inocente, ni tampoco ella fue la que le dijo a su hija, más bien fue ella la que le dijo a su hija, pídele la cabeza de Juan Bautista, porque no querían ser convictos de sus pecados. Herodías mandó llevar la cabeza de Juan Bautista a un lugar lejano para enterrarla, porque tenía miedo que él fuera a resucitar de entre los muertos, si su cabeza se uniera con su cuerpo, que iba a tener problemas. Se pueden imaginar, Herodes definitivamente la hubiera mandado a otro lado a ella. Y ese era el temor de ella, de que Herodes estaba fascinado con Juan Bautista. No le gustaba ser acusado por él, pero estaba fascinado por él. Y ella tenía miedo de que Herodes cambiase a causa de la prédica de Juan Bautista. Y Salomé, su madre nunca debería haberle permitido usar su cuerpo de forma tan pecaminosa. Herodes, quien estaba ebrio, y sus invitados que estaban tomando mucho, luego cayeron al pecado de la lujuria. Los tres
estuvieron involucrados en algo que probablemente esté más allá de lo que jamás hubieran querido hacer, mandar a matar a un profeta, el predecesor de Cristo, por haberlos convicto de sus pecados. Él les dijo, aléjense de sus pecados, cambien de proceder. El padre Emmerich Vogt, sacerdote dominico de la provincia occidental aquí en Estados Unidos, recientemente publicó un maravilloso libro llamado La libertad de amar, la recuperación de los 7 pecados capitales. Quiero leerles una sección de este libro en donde habla sobre la adicción a la lujuria. Y dice, la adicción a la lujuria es una de las adicciones más devastadoras en la sociedad contemporánea, tomando en cuenta el gran número de personas que arruinan sus vidas y carreras con comportamientos sexuales que ya no pueden controlar. Ha causado gran daño a niños inocentes, ha convertido a las mujeres en objeto y ha traído destrucción a la credibilidad de la Iglesia. La lujuria, un grave desorden de la naturaleza, se ha convertido para muchos en una droga que altera la personalidad y la compara con la adicción al alcohol o las drogas. Y dice, trasciende la personalidad, el género o el estado económico. Se halla entre los hombres, las mujeres, el clero, los laicos, ancianos y jóvenes. Y explica, como ya mencioné, cómo funciona como una adicción al alcohol, las drogas, y cómo podemos librarnos de cómo podemos encontrar la sobriedad y cómo podemos encontrar la libertad y vivir bajo la luz de la gracia. Habla de la recuperación, de confesarse, y dice, mediante todo esto, la persona es capaz de experimentar fuerza y esperanza. A la persona le es posible encarar su vergüenza, amarse a sí misma y volverse limpia y sobria. Y voy a concluir con eso el día de hoy. Yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando, que están luchando contra este problema, y lo más importante que pueden hacer es ir a confesarse. Celebramos el día de hoy la fiesta de San Juan Vianney, y él es un modelo de alguien que pasó horas reconciliando almas con Dios. Y es una de las cosas más maravillosas que es capaz de hacer un sacerdote, simplemente está disponible para la confesión. Entonces un alma puede venir, una persona puede venir y arrepentirse de sus pecados y empezar nuevamente y usar esa gracia de Dios, tomando las palabras del Salmo responsorial. Rescátame del pantano, no dejes que me hunda. Rescátame de mis enemigos y de las profundidades. No permitas que las aguas me cubran ni que el abismo me trague. Así es como nos sentimos cuando luchamos con cualquier tipo de adicción, en especial esta tentación y esta adicción de la lujuria. Debemos llamar al Señor para que nos ayude, para que nos libere, porque nosotros no podemos lidiar con esto ni luchar contra esto por nosotros mismos. Y luego las aplicaciones prácticas en nuestras vidas. Algunos individuos necesitan consejería. Si ustedes sienten que tienen este problema, busquen ayuda, busquen consejo. Pero también deben cuidarse y guardarse en estos momentos de tentación. Eso debemos hacerlo en todo momento, en todo nivel práctico, cuando los nuevos novicios se están postulando, trapean los pisos todas las semanas. Si uno ve que un novicio está trapeando el piso y está mojado, uno obviamente camina con cuidado. ¿Qué pasa si uno ve a un hermano trapeando y entra corriendo? Uno se va a resbalar y caerse al piso. Y eso es lo que debemos hacer en nuestras vidas, mantenernos alejados de la tentación, tener cuidado de esos lugares en donde podemos resbalar y caer. Cuando vemos una cáscara de un plátano en el piso, no vamos a ir corriendo a pisarla. No,
lo que hacemos es recogerla y tirarla a la basura. In our lives, Y eso es lo que debemos hacer en nuestras vidas, con nuestros hijos, en nuestros hogares. drive down the road, Cuando manejamos por la carretera y es una carretera con baches, around the potholes. damos la vuelta alrededor de los baches. A veces nos equivocamos We seek the Lord's mercy and repentance. y hacemos un desastre y buscamos la misericordia y el perdón del Señor. Pero para evitar esas ocasiones de pecado y poder vivir en la luz de gracia y la libertad de la gracia, buscamos la ayuda del Señor.